Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Imaginó la escena? Ok. Dios está en un lado, el mundo está en el otro lado, y tú tienes que estar seguro de que estás en el lado de Dios. Así como cuando Moisés, no sé si usted recuerda a Moisés está en medio de una revuelta. Líderes de la congregación se creen igual que Moisés, creen que lo que Moisés hace lo pueden hacer también ellos, y hacen una obra de división, de convencimiento en la gente para que lo siguiera y se rebelaran contra Moisés. Y la situación está muy tensa, y Moisés toma una decisión después de consultar a Dios, y toma una decisión terrible, pero necesaria, y que la recuerdo ahora porque él pinta una raya. A lo mejor agarra su bastoncito que tenía, y ahí, como en toda tierra no había pavimento ni nada, siémbrale, y hace una raya, pinta la raya, y entonces se dirige a toda la multitud que estaba ahí. Él estaba frente a ellos, y la raya aquí, y entonces les dice: los que estén por Jehová, pasen de este lado. Imagínate qué decisión tremenda está ahí. Necesitas tener el criterio, necesitas tener la experiencia, necesitas tener espíritu, necesitas tener algo especial, que al reflexionar, gloria a Dios, puedas tomar la decisión correcta y pasar del lado que Moisés está diciendo: este es el lado de Dios. La gente conocía a Moisés, tenía que haber tenido presente quién era Moisés, y no dejarse engañar por un grupito de gente que les decía: nosotros, Dios está con nosotros, no temas. Y Moisés diciendo: el que esté del lado de Dios, pásese aquí conmigo. Salió uno de la congregación y se pasó con Moisés, y otro, y otro, y otro. Muchísimos se pasaron al lado de Moisés. Fue una decisión. Fue una decisión. Y Moisés dijo: ahora se va a saber si Dios, si este es el lado de Dios, si estamos en el lado de Dios. Cuando yo termine de hablar, que se abra la tierra y se los trague vivos a todos. Cuando terminó de hablar Moisés, los que se quedaron del otro lado, los que no pasaron al lado de Dios, los que estaban en el lugar equivocado, los que su criterio, su pensamiento, sus ideas, su seguimiento de hombres que no tenían discernimiento de verdaderamente hombres de Dios, se equivocaron y nos quedamos aquí del otro lado. Se los tragó el infierno vivos. Se perdieron totalmente. Qué mala decisión quedarse del lado equivocado. Solo hay un lado que va a sobrevivir. Solo hay un lado que va a ser salvo, el lado de Dios. Si tú estás del otro lado, te perderás. Hay que estar del lado de Dios. ¿Cuántos están pensando que están en el lado de Dios ahora? Hay que estar del lado de Dios, decididamente, porque ese es el único lugar donde tendremos éxito.
donde tendremos victoria, donde saldremos adelante. Necesitamos estar del lado de Dios. Cuando Josué sale y ve a un hombre, y básicamente lo ve y tenía una espada, pero no tenía una espada aquí, tenía una espada desenvainada en la mano, lista para la guerra. Y le pregunta entonces Josué, seguramente saca su espada también, saca su espada y le pregunta: ¿estás de nuestro lado o estás del lado de nuestros adversarios? Y entonces el varón misterioso le dice: no, más bien vengo ahora como capitán del ejército de Dios. Vengo como capitán del ejército de Dios. Gloria a Dios. Ese no que dice el varón es tan importante. ¿Eres de nosotros o eres contra nosotros? Y el varón dice: no, no ese es el asunto. No, vengo como capitán del ejército de Jehová. O sea, la pregunta no es la correcta la que tú me estás haciendo. Tú no deberías preguntarme si yo estoy de tu lado. Tú deberías preguntarte si tú estás en el lado correcto. Aleluya. Yo vengo como capitán. Y eso está interesante, porque Josué lo entiende. Josué entiende que lo más importante es estar del lado de Dios. ¿De verdad? Y ahorita voy a comentarle algo importante sobre el contraste de estar del lado de Dios o que Dios esté de mi lado. Estar del lado de Dios es sumamente importante que lo vayamos entendiendo, porque estar del lado de Dios es estar con el equipo ganador, es estar con el que nunca pierde, estar con el Rey de gloria, el poderoso en batalla, el invencible, el imbatible, Señor de los ejércitos, que nunca va a permitir que los que están de su lado pierdan, porque Él los guía, Él los capitanea. Vaya, es cuando tú entiendes entonces por qué cayeron los muros de Jericó. Ningún ejército podía contener el avance del pueblo de Dios, porque tenían victoria tras victoria, victoria tras victoria, porque estaban del lado de Dios. Y el varón de Dios con la espada desenvainada, el capitán del ejército de Dios, iba delante de ellos. No es que era el gran Josué, eres que el capitán va delante de ellos. Mira, hermano, nosotros tendremos victoria. Tú vas a tener victoria, tu familia va a tener victoria, la iglesia va a tener victoria. Cuando estamos guiados, cuando el capitán del ejército va delante de nosotros, porque nosotros estamos de su lado. Cuando hemos decidido estar del lado de Dios, el capitán marcha delante de nosotros y no hay muros que puedan contenerte, no hay puertas que puedan resistirse, no hay enemigos que no sean vencidos, porque no sois vosotros
No sois vosotros, no es vuestra capacidad, no es vuestra fuerza, no es que tengan armas sofisticadas, no es con espada ni es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es con mi espíritu. El capitán del ejército de Dios marchando va delante de nosotros, porque estamos del lado de Dios. Es importante que estés del lado de Dios. Una vez les comenté una historia, pero no se va a acordar de ella. Hace unos meses la conté, porque me llamó la atención sobre este mismo punto, que durante la guerra civil alguien le preguntó a Abraham Lincoln si Dios estaba del lado de la unión, porque él era el general que representaba la unión y la gente estaba guerreando en una guerra civil en Estados Unidos, y el ejército que comandaba Lincoln, uno de ellos le preguntó si Dios estaba de su lado. Y Lincoln le contestó: Señor, mi preocupación no es si Dios está de nuestro lado. Mi mayor preocupación es que estemos nosotros del lado de Dios, porque Dios siempre tiene la razón, porque Dios siempre gana, porque Dios nunca se equivoca, porque estar del lado de Dios es victoria segura, porque Él es el que abre puertas, Él es el que abre mares, es el que abre ríos. Gloria a Dios. Él es el que hace salir agua de rocas. Él es el que cambia el agua amarga en agua dulce. Él es el que hace llover en medio de la sequía. Él tiene la solución de todo. Él tiene la respuesta. Estar del lado de Dios es estar del lado que seguramente, sin lugar a duda, va a triunfar. No tienes opción del otro lado. Así que yo, como Lincoln también, mi preocupación es que estemos del lado de Dios. Josué aprendió a estar del lado de Dios y permanecer en el lado de Dios. No salgas de ahí. No salgas de ahí. Josué tuvo esa convicción a lo largo del tiempo. Tal vez cometió un error o lo que tú quieras, pero él está en el lado de Dios, con una seguridad, a tal grado que en los tiempos ya, pasado ya los tiempos, y el pueblo que él había dirigido humanamente entró a la tierra prometida y se habían establecido, pero las cosas no iban bien, y la influencia de la tierra de Canaán estaba afectando las familias, las vidas. Entonces él se para y pronuncia aquellas memorables palabras en 24:15 de Josué, donde les dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa, escogeos hoy de qué lado estaréis. Del lado de los ídolos, de los amorreos, de los que sirvieron vuestros padres. Pero yo y mi casa estaremos del lado de Dios. Y esa es la decisión más importante que uno tiene que tomar. ¿A quién o a qué vas a servir en tu vida? ¿De qué lado vas a estar? ¿De qué lado? ¿Del lado del mundo y del maligno? ¿O vas a estar del lado del único
ganador, del único campeón, gloria a Dios, del único, del todopoderoso. De eso depende tu verdadera victoria. Porque hoy hay mucha gente que entiende mal este punto. Líderes, iglesias que entienden mal este punto. La iglesia moderna, la iglesia hoy más clasificada como humanista, y le llamaríamos igual como en el ambiente musical, la iglesia pop, popular, que seguía más por lo popular, hoy está afectando muchísima gente que hoy tiene que tomar una decisión. Porque yo en 40 años, yo he tenido toda una generación. En 40 años, desde 1980 que yo conozco al Señor, y desde el 81 que soy pastor, predico y todo lo que quieras, he visto el desarrollo de la iglesia en 40 años. He visto cómo esta iglesia moderna ha centrado las cosas en el ser humano. Una iglesia que le dice a la gente: Dios está contigo, Dios está ahí, te va a hacer exitoso, Dios va a cumplir tus sueños, Dios está a tu servicio. Y para mucha gente esto ha venido a ser la religión. Por eso han menospreciado a Dios, por esta influencia humanista que hay, y que solo viven pidiéndole a Dios por cosas para ellos. Y cada día piensan dominar más y más a Dios, y tienen un Dios a su servicio. Eso es lo que la iglesia moderna, los pastores modernos están vendiéndole a la gente, y tienen miles de seguidores que están recibiendo, están comprando y comiendo un evangelio que no es el mensaje de Dios, que lo han invertido, y te dicen que Dios quiere que tu negocio sobresalga, que Dios quiere prosperar tu vida, que Dios quiere que vivas mejor, y como si Dios estuviera ahí para servirnos y no nosotros para servir a Dios. Y hemos cambiado el orden pensando que Dios es nuestro Dios a nuestro servicio, y a nuestros chasqueos de dedo o a nuestras oraciones malas que hacemos. Vamos concibiendo a Dios como un Dios a nuestro servicio, un Dios que gira alrededor de nosotros y no nosotros alrededor de Él. Que Él es nuestro esclavo, nuestro siervo, y no nosotros. Esa es la religión falsa que está predominando y que yo he visto crecer, introducirse en el mundo de la iglesia, y que hoy andan confundiendo a todos, influyendo en mucha gente, y mucha gente que honestamente quiere servir a Dios, de repente caen en estas trampas. Porque la naturaleza del ser humano es precisamente esa, desde el principio tener dioses a su servicio. Por eso cuando necesitan agua, necesitan un Dios del agua. Necesitan fuego, necesitan un Dios del fuego. Necesitan dioses de todo tipo. Que no puede tener hijos la mujer, necesitamos una diosa de la fertilidad. Inventan toda clase de dioses según sus necesidades. Asesinos, criminales y hasta los narcotraficantes tienen su propio ídolo, tienen su propio santo. ¡Qué peligroso! Pero eso es lo que quieren.
Por eso no abandonan la falsedad de todo esto. En serio. Porque sus ídolos, sus falsos santos y dioses, les permiten hacer lo que quieran. Lo triste es que ahora la iglesia moderna, humanista, la iglesia pop, quiera también un Dios a modo, un Dios a su servicio, un Dios al que le preguntan, pues, ¿estás con nosotros o eres de los adversarios? No, amigo, estás equivocado, le dice el capitán del ejército. Estás equivocado. Pregúntate de qué lado estás tú. Aleluya. Hay que estar del lado de Dios. Predicadores antiguos, cuando yo estaba jovencito, no me acuerdo quién, pero ellos siempre decían y me taladraban el ego humano, que te hace pensar que Dios te necesita, que eres indispensable. Decían, Dios no te necesita a ti para nada. Yo decía, me dolía el ego cuando decían eso. Y después terminaban la frase, decían, tú lo necesitas a Él. Yo decía, está bien, cierto. Pero dolía que te digan, Dios no te necesita. De alguna forma te crees necesario, aunque seas el mejor en lo que haces. No importa que seas lo mejor y que eso te haga creerte algo. No, alaba a Dios por lo que haces, porque no tienes nada que no hubieras recibido. No tienes nada que no hubieras recibido. Y si lo recibiste, dice el apóstol Pablo, ¿de qué te jactas? Si lo recibiste, no es tuyo. No es tuyo, es de Dios, para que toda la gloria sea de aquel que es el dueño de todo. Gloria a Dios. Hay que estar del lado de Dios. Ahí no le fallas. Ahí no te equivocas. Bendito sea Dios. Mira, esta es una verdad espiritual. Cuando la humanidad eligió pecar contra Dios, desobedecerlo en el libro del Génesis, en el principio de todo, ¿sabe qué fue lo que hicimos? Lo sacamos del centro de nuestro universo. Y peor todavía, nos pusimos nosotros en su lugar. Girábamos alrededor de Él. Todo dependía de Él. Y qué felices éramos. Pero vino el diablo y le creímos. Qué triste cuando hay gente que no le quiere creer a Dios, pero al diablo le cree facilito. Ni le cuesta trabajo creer. No, más bien el diablo le dice, sí, tiene razón, sí tiene razón. Pero Dios les dice algo y lo hacen a veces a regañadientes. No quieren obedecer a Dios. Tienen esa tendencia de rechazarlo. Pero le creímos al maligno. Porque ¿saben qué dijo el maligno? Seréis dioses. Seréis dioses. Si comen el fruto, serán como Dios. Serán como Dios. Y le agradó a la mujer y le dio de comer a su marido. Y ambos cayeron en esa tentación. Y sacaron a Dios. Y Él dejó de ser el centro de sus vidas. Y ellos comenzaron a ser su propio centro. A ser dioses. Dejaron de girar alrededor de Dios y comenzaron a girar alrededor de ellos mismos. Todo a su servicio.
Y podemos engañarlo y reclamarle. Por eso es que la gente que crece con la idea de que Dios está para cumplirle sus caprichos, sus ideas, suplir sus necesidades y todo, se molestan cuando Él no lo hace. Por eso le reclaman a Dios. Por eso no tienen ni tolerancia cuando algo no funciona bien. Cuando algo no funciona bien, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios deja que pase esto? ¿De qué sirve servir a Dios? Y mira qué me pasa. Y se quejan y reniegan con Dios. Y le dicen, tú ya no me sirves, me voy a buscar otro Dios mejor, que siempre esté atento a mí y que vea mis necesidades, supla mis necesidades, esté atento a mí y me vea que yo prospere, porque tú no me ayudas en nada. Mira cómo estoy. Nuestras actitudes muestran que no estamos del lado de Dios, que creemos que Dios está de nuestro lado. No lo respetamos suficiente. Conozco gente que respeta más a sus jefes mundanos que a Dios. Gente que te manda un mensaje y te dice, no voy a ir hoy porque estoy ocupado, por cualquier razón no voy a ir. Es que me siento mal y bla 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 y no voy a ir. O está lloviendo, no voy a ir. Porque acabo que es domingo, culto, Señor, Dios no importa. Dios no importa. Me voy a quedar descansar mejor, estoy cansado. Oh. Pero el lunes a veces hasta enfermos van a trabajar. Y no le escriben un mensajito a su director, a su jefe. Le escribo para comunicarle que hoy no voy a ir porque me siento cansado. Ay, que está lloviendo, así que no me espere. ¿Verdad que no tratan así a su jefe, a su director, ¿es que no? Porque eso no se hace. Pero a Dios, respetan más a sus jefes mundanos que a Dios. Qué triste. Eso muestra de qué lado estamos. Necesitamos definir nuestro lado. Necesitamos definir nuestro lado. Si estamos del lado de Dios, nos va a ir bien. La noticia importante y muy buena es que Dios, con ese gran amor de verdad que Dios tiene, y super paciencia, y que nos mira y perdona nuestra ignorancia y nuestra soberbia muchas veces, de que nos portamos como lo peor de verdad delante de Él. Dios todavía nos vio y nos ama. Y Dios quiso abrir un camino para que volviéramos a Él. Así que vino a la tierra, tomó forma humana en nuestro amado Jesús, y dio su vida en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados, y después de morir por nosotros nos llamó a volver a Él y ponerlo de nuevo en el centro de nuestras vidas. Porque para eso fuimos diseñados, para tener a Dios como el centro, como lo más importante, para girar alrededor de Él. Eso es lo que realmente la salvación significa, que has vuelto a poner a Dios como el centro de tu vida. Eso es verdaderamente ser salvos. Pero si todavía crees que Dios puede girar alrededor de ti, está más perdido que Judas. No, que Él vuelva otra vez a ser el centro de nuestra vida. No tenemos un Dios para lograr nuestras grandezas
Tenemos un Dios al que hay que glorificar. Hay que hacerlo que las naciones le conozcan, que la gente le conozca, que Él sea la gloria, no nosotros. Cuando Él nos llama para seguirle, nos llama por otra cosa. Cuando se paró y vio a Pedro, Pedro estaba ocupado en la pesca y lo ve y le dice: Pedro. Pedro voltea. Sí, dice que te voy a hacer el rey de los pescados. No ve nadie más grande que tú en los pescados. Vas a ser el distribuidor de la fábrica más grande. Qué fantástico. Dios no es así. Mateo, sígueme. El tipo estaba ganando dinero a manos llenas. Cada vez compraba cajas fuertes más grandes. Y Dios le dice: ven, sígueme. Y la Escritura dice: y dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron, quiere decir, no habrá nada más importante que tú. Me voy de tu lado, me voy a tu lado. Me pongo a tu lado, Señor. Eso es lo que ellos testifican después. Nosotros lo hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido. Y el Señor les contesta: de cierto les digo que no hay quien haya dejado, y le hable de padres, madres, tierra, casas, todo por mí, que no reciba 100 veces más. Tu recompensa será amplia. Pero Dios no te llama primero para eso. Él te llama para que estés del lado correcto. Y te llama para que le sigas. Te llama para que le sirvas. Para que tu mentalidad esté en Él. Para que en tu corazón Él sea el centro de tu vida. Que tú vuelvas otra vez a tu diseño original. Y que ahora giras alrededor de Él. Giras alrededor de Él. Gloria a Dios. Y tu vida comienza a ser distinta. Porque el que está del lado de Dios busca la dirección de Dios. Busca la dirección de Dios para no equivocarse. Busca el consejo de Dios. Hay un episodio en Josué capítulo 9 donde Dios le había dicho a Josué: vayan, conquisten y no hagan pacto de paz con nadie. Saquen a todos los moradores de la tierra, porque yo les he dado la tierra por heredad. No hagan pacto con ellos. Y entonces había una tribu de gente que se llamaban los Gabaonitas, y esos sabían del asunto. Se disfrazaron, eran como astutos. Se disfrazaron, se pusieron ropa así como viejas, tenían panes así, ¿sabes? Sí, así daban la impresión de que eran miserables, pobres, que no tenían comida, tenían panes viejos y parecía que venían de otro lugar, que no eran moradores de Canaán, y era su plan para que no los corrieran de la tierra. Y vinieron y se presentaron a Josué, y Josué les creyó. Fue su primera experiencia. Les creyó, todos les creyeron. Y entonces el versículo 14 subraya la razón del fracaso. ¿Y ya vieron qué dice? Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, no consultaron a Jehová. Se fueron con la finta totalmente. Se tragaron el cuento. No consultaron a Dios. Los que están del lado de Dios, amado, consultan a Dios.
Fue un tremendo error. Simplemente tomaron la palabra de estas personas y la dieron por hecho, las creyeron, pero no buscaron a Dios antes de tomar la decisión y fueron engañados y firmaron un pacto de paz. Cuando se quitaron la ropa ya tenían su pacto hecho y ahora no nos movemos de aquí porque ustedes hicieron un pacto con nosotros. Error grandísimo. La lección aquí es que si nosotros estamos en el lado de Dios, si vamos a girar alrededor de Dios, los que están de su lado y con esa actitud, debemos buscar el consejo de Dios. Dejar de equivocarnos, dejar de fracasar y cometer errores, porque todo lo que hacemos no lo hacemos buscando su dirección, sino haciendo lo que mejor nos parece. O buscamos el consejo de algún otro, un amigo, un familiar o alguien que dice que te tiene experiencia aquí y busca su consejo. Mira, amado, aunque parezca correcto, el pueblo de Dios debe buscar el consejo de Dios o se expone a cometer errores. Si tú lees el libro de los jueces después de Josué, lees el libro de los jueces y hay una expresión que se repite una y otra vez e hizo que todo este periodo de tiempo fuera el más triste, el más lamentable de todos los periodos de Israel. Y esa frase que se encuentra siempre repetida ahí varias veces en el libro de los jueces es: no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando tú haces lo que bien te parece y no consultas a Dios, esa es la receta perfecta para el desastre. Pero ¿qué tal si consultamos a Dios? Si tú estás del lado de Dios, consulta al Señor, porque estos no consultaron a Jehová. Si tú estás del lado de Dios, tienes al mejor consejero. Él es consejero, es uno de sus nombres. Él es Dios fuerte, consejero, príncipe de paz, admirable. Él es consejero. Busca el consejo de Dios. El consejo de Dios es el más importante. Ese es el que te va a guiar realmente al éxito. Tienes un Dios sabio al cual tú debes acercarte y decirle: tengo una consulta. ¿Qué dice su señoría? ¿Qué dice mi Dios? ¿Qué camino debo tomar? Porque los que están del lado de Dios siguen los caminos de Dios, las instrucciones de Dios. Y a veces los caminos de Dios y las instrucciones de Dios, bueno, la mayoría de las veces no son como nos gustaría a nosotros. Por eso es que hay mucha gente que no consulta a Dios, porque los caminos de Dios de repente se ponen como que mal. Porque Dios no tiene los pensamientos que nosotros tenemos. Dios piensa distinto. Y Dios tiene un sentido de gloria. Tiene un sentido de enseñanza. Y te lleva por caminos que tú ni te imaginas, para probar tu corazón y bendecirte ampliamente, porque estás de su lado. Alabado sea Dios. Dios no te va a llevar como tú quieres. El que tiene que caminar por donde Él te manda eres tú. Cuando tú le dices: Señor, guíame, tomo la decisión, y empieza la cosa a ponerse seria, y empieza malo, y todo malo, y todo malo. Si empiezas a quejarte, a llorar, a murmurar, eso va a destrozar tu vida. Ten confianza en Dios. Él te va a llevar por caminos correctos. Tal vez te parezca no muy agradable, pero ese es el correcto. Porque en ese camino está la gloria. En ese camino está la bendición de Dios. En ese camino te va a ir bien.
Terminarás como muchos terminan al final de que han recorrido el camino de la voluntad de Dios para ellos. Lo han recorrido, han tomado la decisión confiados en ellos, seguros de que cuando sintieron que Él les estaba guiando, se pararon. En medio empezaron a tener confusiones, conflictos, pero no desmayaron, siguieron confiando en Dios. Dios sabe por qué me mandó por este camino. Él lo sabe. Es un camino raro. No era el camino directo a la tierra prometida. Me metió por el desierto y mira este mar. Oh, este mar, ¿qué es esto? Pero no te preocupes, porque Él abre mares, abre ríos. Él rompe puertas. Él derriba murallas. Él hace todo grande y glorioso. Lo único que tienes que confiar es en la dirección de Él. Imagínate que lo que era grandísima. Cuando Dios le dice a Josué, la estrategia es esta, mira, serio Dios, la estrategia es esta. Vas a darle vueltas a la muralla 7 días. ¿Solo vueltas? Sí, solo vueltas. Nada más vueltas, nada más vueltas. Una flechita con fuego, no, vueltitas nada más. 7 vueltas. ¿Cómo que vueltas? Bueno, sí. Durante 6 días, una vuelta. Al 7º día vas a darle 7 vueltas. ¿Así? ¿Solo vueltas? Sí. A la 7ª vuelta, toquen las trompetas, griten, y los muros se desplomarán. Un camino que no parece ser un camino correcto. Eso no se concibe en la mente. ¿Qué? Dios es así. Ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios que hay que confiar, que no piensa como nosotros, que hace cosas que tienen que ver con Él. Las cosas que Dios hace tienen que ver con su grandeza. Por eso son grandes cosas. Las cosas que Él hace tienen que ver con su maravilla. Por eso hace cosas maravillosas. Gloria a Dios. Las cosas que Él hace tienen que ver con Él, con su sabiduría. Por eso hace cosas sabias, grandes, ocultas, que ni siquiera te imaginas que va a hacer. Hay que confiar en Él. Es tiempo de que entendamos que Dios es un Dios diferente, que nunca va a hacer las cosas como nosotros pensamos, o como nosotros queremos, o como nosotros se las dictamos, o como... No. Usted no crea nada de eso. Dios no lo hace. Dios es distinto. Dios es diferente. Dios no está a nuestro servicio. Nosotros debemos estar al servicio de Dios. Nosotros no somos la prioridad. Él es la prioridad. Y cuando lo hacemos a Él, porque la parte bonita donde Dios dice ustedes, y entonces, ¿verdad? Que hay muchos que dicen, ustedes son mi especial tesoro. No, hay que leer lo que dice antes. Porque antes dice que andemos como Él pide, que hagamos esto, que hagamos lo otro, que tengamos ese temor de acá y de allá. Él nos explica cómo se camina en su senda. Del lado de Dios se camina de una forma. Y cuando nosotros somos así, entonces seréis mi especial tesoro. Cuando Él es nuestro especial tesoro, entonces yo soy su especial tesoro. Bendito sea Dios. Necesitamos entender bien esto, que nuestra iglesia debe estar del lado de Dios y no fuera del lado de Dios. Más hoy que la iglesia está metida en asuntos más del mundo que de Dios. O sea, están metiendo el mundo empresarial a la iglesia porque no saben cómo gobernarla en la dirección del Espíritu Santo, porque no están del lado de Dios.
Están del lado del mundo y todo lo del mundo lo están agarrando para traerlo aquí adentro. Es triste, pero esa es nuestra realidad. El mundo se está metiendo. Hay que tomar decisiones en este tiempo. ¿Vamos a estar del lado del mundo o del lado de Dios? Es tiempo de definir de qué lado estamos y vivir acorde a nuestra decisión. Por lo que respecta a mí, somos el pueblo de Dios. Nuestro lado es estar al lado de Dios. Nuestra dirección en nuestras decisiones debe ser de Dios. Debemos consultar al Señor, ser gente que consulta a Dios, que no toma decisiones por sí mismos, que no somos gente que hace lo que bien le parece, porque sí tenemos rey, y es el Rey de reyes y Señor de señores, y nuestros caminos son los caminos que Dios ha escogido. Todavía la verdad que cantaba Manuel Bonilla parece mentira. Esa verdad que él cantaba, donde él decía: no lo que quiera hacer, pues ¿quién soy yo que debo decidir? Y continuaba su canción: mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz yo podré ir. Mi Padre escogerá, mi Padre escogerá, mi Padre escogerá la senda que yo debo seguir. Y pase lo que pase, si hay mares en el camino, yo sé que Él los abrirá. Si hay murallas en el camino, yo sé que Él las va a derribar. Porque yo sé que el varón con la espada desenvainada, el capitán del ejército de Dios, ese va delante de su pueblo. Aleluya. Por eso mi decisión es estar del lado de Dios. Ponte de pie y comienza a ser práctico. Vuelve a permitirle a Dios. Vamos a decirle, si quieres decirle: sé tú el centro de mi vida. Quiero volver al diseño original, que tú seas el centro de mi vida. Que la dirección de mis decisiones sean inspiradas en ti. Guíame por el camino que necesito andar. Te entrego la silla de nuevo. No quiero hacer lo que me parezca, sino lo que tú quieras. Sí, Señor, lo que tú quieras. Sé honesto esta tarde con Él. El centro Dile lo que quieres. de todo eres Jesús. La salvación es volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Lo que perdimos desde el principio y hasta el fin, tú has sido y... Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.